¿Alguna vez has sentido que hay algo extraño ocurriendo dentro de tu casa? Un peso en el aire, discusiones sin motivo, cansancio constante, una sensación de que algo invisible está drenando la paz de tu hogar. Tal vez ya lo intentaste todo. Cambiaste los muebles del lugar, hiciste oraciones rápidas, buscaste consejos, pero el ambiente sigue cargado, silenciosamente oprimido. Lo que pocos saben es que existe una práctica antigua, olvidada por muchos, pero cargada de poder espiritual, que puede transformar por completo la atmósfera de tu casa: la unción con aceite. Y lo que sucede cuando unges tu casa va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. No se trata de superstición ni de un ritual vacío, sino de un acto de fe que activa realidades espirituales profundas, trayendo protección, paz y autoridad. El Papa revela en este video los misterios ocultos de la unción del hogar y por qué se ha convertido en una de las armas más ignoradas por el pueblo de Dios. ¿Qué sucede cuando el aceite toca tu puerta? ¿Qué se mueve en el mundo espiritual cuando consagras cada habitación al Señor? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual y familiar. Y si este mensaje ya tocó algo en tu corazón, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y compártelo con quien necesita transformar su hogar en un territorio santo. Hay una puerta en tu casa que tal vez esté abierta sin que te des cuenta. No es la puerta de madera que cierras por la noche, ni aquella por donde entran y salen las personas. Es una puerta espiritual, invisible a los ojos, pero abierta a influencias que traen peso, confusión, miedo e incluso enfermedades. El Papa revela que existe un principio bíblico antiguo, olvidado por muchos, pero que sigue siendo una línea divisoria entre hogares protegidos y casas vulnerables: la unción del hogar con aceite consagrado. En tiempos de desorden espiritual y ataques silenciosos, esta práctica no es una superstición, sino una estrategia del cielo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue instruido a marcar con sangre las puertas de sus casas, como señal de obediencia y protección. En la Pascua, cuando el ángel destructor pasó por Egipto, solo fueron libradas las casas marcadas. Hoy en día, la unción con aceite simboliza esa misma separación. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, pero los principios espirituales siguen vigentes. La marcación con aceite en el nombre de Jesús no tiene que ver con el objeto en sí, sino con el acto profético de declarar: esta casa pertenece al Señor. El aceite se convierte en un signo de consagración, y donde hay consagración, hay cobertura. Hay casas que viven en conflicto constante, no por las personas que las habitan, sino por lo que espiritualmente reside en ese ambiente. Presencias ocultas, opresiones que se instalan, ciclos que se repiten. Y el Papa revela: muchos están intentando resolver batallas espirituales con armas naturales. Cambian de casa, pintan paredes, buscan nuevos comienzos, pero la raíz espiritual permanece. La unción es el punto de ruptura. Cuando unges las puertas de tu casa, estás cerrando legalidades que fueron abiertas. Estás diciendo al mundo invisible: esta entrada ahora es territorio santificado, y el enemigo ya no tiene acceso. Pero es necesario discernimiento. No cualquier aceite sirve. No se trata de un aceite caro ni de un ritual bonito. Se trata de fe, pureza y palabra declarada con autoridad. El aceite necesita ser consagrado, separado mediante la oración, entregado a Dios como símbolo de santidad. Cuando esta unción se realiza con entendimiento, se convierte en una muralla espiritual. Las tinieblas respetan casas marcadas. El mal reconoce ambientes sellados. Por eso tantos hogares experimentan cambios radicales después de este acto. No es magia, es fe activada. Y hay un detalle que muchos ignoran: la puerta de entrada representa autoridad. Quien pasa por ella entra bajo cobertura. Si la puerta está contaminada, todo lo que entra lleva influencia. Pero cuando está ungida, todo lo que entra debe someterse a la presencia de Dios establecida allí. El Papa enseña que esta es la clave para transformar tu hogar en un lugar de refugio. Un hogar marcado con aceite se convierte en una fortaleza espiritual. No se trata solo de proteger, sino de ocupar. Y donde la presencia del Señor ocupa, el enemigo no resiste. El siguiente paso es entender lo que la palabra dice sobre esta práctica. ¿Confirma la Biblia todo esto o solo estamos repitiendo tradiciones? En el próximo punto,
Vamos a sumergirnos en el fundamento espiritual detrás de la unción del hogar y lo que Dios ha revelado sobre esta práctica a través de las Escrituras. Mucha gente, al oír hablar de la unción del hogar, inmediatamente pregunta, ¿esto es realmente de Dios o es solo una tradición humana? Hay quienes dicen que es exagerado, que no es más que superstición, o que pertenece a un tiempo ya pasado. Pero el Papa revela algo que pocos comprenden. La unción con aceite no es una invención moderna ni una práctica vacía. Tiene raíces en las Escrituras, nació de una orden divina y lleva un poder real cuando se hace con fe y entendimiento. El problema es que, con el paso del tiempo, esta práctica fue perdiendo credibilidad, mezclada con rituales místicos y puesta al mismo nivel que las supersticiones. Pero la Biblia es clara y directa cuando se trata de la unción. En Éxodo 30, Dios da una orden detallada a Moisés sobre la creación de un aceite sagrado, con ingredientes específicos, separado exclusivamente para consagrar objetos, lugares e incluso personas al servicio divino. Ese aceite no podía usarse para ningún otro propósito. Era santo, y todo lo que fuera ungido con él se convertía en separado, intocable, protegido. Más adelante, en Levítico, vemos la unción aplicada al altar, a las cortinas, a los utensilios del tabernáculo. Todo lo relacionado con la presencia de Dios era ungido. Esto revela algo poderoso. La unción es un acto de separación. Es una declaración de propiedad espiritual. Cuando algo es ungido, está siendo retirado del uso común y entregado a Dios. La pregunta que surge es, si en el Antiguo Testamento existía esa orden de consagrar los espacios de la presencia de Dios, ¿por qué hoy no haríamos lo mismo con nuestros hogares, que son una extensión de nuestra vida espiritual? El hogar de un siervo de Dios no puede ser solo un espacio neutro. Debe ser territorio consagrado, un ambiente que lleve la atmósfera del cielo. Y eso no ocurre automáticamente. Se necesita un acto de fe que declare, en el mundo espiritual, quien reina allí. El Papa enseña que la unción con aceite no sustituye la oración, el arrepentimiento o la obediencia, pero sella con autoridad lo que ya fue consagrado en espíritu. En Santiago 5:14, ya en el Nuevo Testamento, encontramos otra confirmación. Santiago escribe, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Observa que la práctica sigue viva, ahora con el aceite representando el toque del Espíritu Santo. No hay superstición en esto. Hay sumisión a la dirección divina. La unción es un símbolo, pero cuando se une a la fe y a la palabra, se convierte en un instrumento de sanidad, liberación y consagración. La verdad es que el mundo espiritual respeta las marcas. En Egipto, se respetó la sangre en las puertas. En los tiempos bíblicos, se respetó la unción. Y hoy, las casas que son ungidas con entendimiento también se convierten en zonas de luz en medio de las tinieblas. La autoridad espiritual no se manifiesta solo en palabras, sino también en actitudes. Y ungir la casa es una actitud profética que declara, aquí, Jesús es el Señor. Esa es la diferencia entre superstición y fe fundamentada. La superstición nace del miedo. La fe verdadera nace de la revelación. El Papa revela que muchos viven en hogares consagrados al azar, pero el hogar debe ser consagrado al cielo. Eso es lo que cambia la atmósfera. Eso es lo que activa la protección. Y eso es lo que bloquea el avance de las tinieblas. Lo que pocos ven es que, al ungir la casa, estamos tocando realidades invisibles. Y cuando lo invisible es tocado con fe, lo visible comienza a cambiar. La cuestión ahora es, ¿qué sucede espiritualmente cuando este acto es realizado? ¿Qué reacciones ocurren en el mundo espiritual cuando la unción entra en acción? Eso es lo que será revelado en el próximo punto. ¿Alguna vez has entrado a un lugar, sin explicación lógica, sentiste un peso en el ambiente, como si el aire estuviera cargado, difícil de respirar, aunque nadie haya dicho una palabra? Hay casas donde la luz encendida no espanta la oscuridad, habitaciones donde el silencio grita, ambientes donde la ansiedad, el miedo o la irritación brotan de la nada. El Papa revela que, en estos casos, el problema rara vez es visible. Lo que sientes es la influencia del mundo espiritual. Lo que está operando allí es invisible, pero real. Y es en este punto que la unción con aceite se vuelve más que simbólica. Se convierte en un acto de guerra silenciosa.
Cuando alguien unge su casa con fe y entendimiento, está actuando en una dimensión que la mayoría ignora, porque el mundo espiritual no reacciona a la lógica, sino a la autoridad. Y la unción, cuando se hace con un corazón consagrado y palabras alineadas con la palabra de Dios, emite una señal, una advertencia, un decreto. El Papa explica que, en el momento exacto en que tocas las puertas con el aceite y declaras que tu casa pertenece al Señor, se da una orden en el mundo invisible. Fuerzas contrarias que antes habitaban allí, ahora son confrontadas. Espíritus de opresión, confusión, enfermedad, contienda o miedo son expulsados, no por la fuerza del aceite, sino por la autoridad invocada sobre él. La presencia del Espíritu Santo es sensible a los ambientes, y el enemigo también. Donde hay suciedad espiritual, encuentra espacio para operar. Pero cuando un ambiente es sellado con oración y unción, se levanta una cerca. No es un ritual místico, es un acto de gobierno espiritual. La unción rompe ciclos, cierra legalidades, silencia voces malignas. Y el Papa afirma, muchas personas viven aprisionadas porque nunca entendieron que su hogar es un campo de batalla. Intentan tratar el problema emocional, psicológico o material, cuando en realidad necesitan enfrentar lo que está detrás. Y lo que está detrás solo se somete al nombre de Jesús y a la autoridad de la fe activa. El aceite representa al Espíritu. Y el Espíritu, donde es honrado, se manifiesta. La unción no solo expulsa el mal, también atrae el cielo. Atrae paz, ligereza, discernimiento, descanso. Muchas veces, la mente está inquieta porque el ambiente que la rodea está contaminado. El sueño es perturbado porque hay puertas espirituales abiertas. El cansancio es constante porque algo drena energía, oprime en silencio. La unción no lo resuelve todo, pero prepara el terreno para que el Espíritu de Dios opere con libertad. Y lo que más impresiona es que, después de la unción, muchas personas relatan cambios casi inmediatos. El ambiente cambia. El silencio se vuelve liviano. El sueño llega con paz. Las discusiones cesan. El clima de la casa se transforma. Y esto no es psicológico, como algunos piensan. Es espiritual. El Papa destaca que estas manifestaciones son respuestas a la autoridad que fue establecida. El aceite consagrado fue el punto de contacto, pero la fe fue la llave. El próximo paso es entender cómo debe hacerse esta práctica con sabiduría y reverencia. Porque no basta con aplicar el aceite y esperar resultados. Hay una forma correcta de ungir tu casa, una secuencia espiritual que debe seguirse para que este acto sea realmente eficaz. Y eso será revelado en el próximo punto. La mayoría de las personas, al oír sobre la unción del hogar, piensa que basta con tomar un poco de aceite, hacer la señal de la cruz en la puerta y decir algunas palabras. Pero el Papa revela que este tipo de actitud, aunque bien intencionada, no lleva el peso espiritual necesario para transformar ambientes. La unción verdadera exige más que gestos simbólicos. Exige entendimiento, fe activa y un espíritu en reverencia. Lo que separa un acto poderoso de una acción vacía es el corazón y la autoridad con la que se hace. El mundo espiritual no responde a formalidades, responde a convicción. Antes de ungir cualquier lugar, es necesario posicionarse espiritualmente. La primera clave es el arrepentimiento. Ningún ambiente puede ser consagrado si la vida de quien consagra está en desorden. Por eso, el primer paso es un momento de oración sincera, donde el corazón se alinea con Dios, los pecados son confesados y la cobertura espiritual es restaurada. El aceite que se usará necesita ser separado. No se trata de un producto mágico, sino de un símbolo que lleva a una declaración. El Papa enseña que antes de tocar cualquier pared o puerta, el aceite debe ser consagrado en oración, presentado a Dios como herramienta espiritual, y no como superstición. Con el corazón limpio y el aceite consagrado, viene el segundo paso, la palabra. La autoridad espiritual no está en el silencio, sino en la declaración. Durante la unción, es fundamental proclamar en voz audible versículos de la palabra de Dios, promesas de protección, textos como el Salmo 91, Isaías 54 horas y 17 minutos, Josué 24:15. Estas declaraciones son como espadas que cortan lo invisible. La fe se manifiesta en el sonido, y el sonido alineado con la palabra mueve los cielos. La unción hecha en silencio puede tener valor, pero la unción hecha con la palabra libera,
rompe y reconstruye atmósferas. El tercer paso es la marcación. Las puertas, ventanas, habitaciones y ambientes principales deben ser tocados con el aceite, no como un ritual automático, sino como un acto profético. Cada marcación es una declaración. Este lugar está separado. Esta habitación pertenece al Señor. Ninguna influencia contraria tiene más legalidad aquí. El Papa destaca que hay lugares en la casa que necesitan atención especial. La puerta principal, por donde entran influencias. El dormitorio, donde se ataca el descanso. Los rincones, donde muchas veces se esconden opresiones. Y el ambiente donde se toman decisiones, como la cocina o la sala. La unción es territorial. Declara quién reina en ese espacio. El último paso es la oración final, hecha con autoridad. No es una oración pidiendo, sino decretando. No es un clamor pasivo, sino una posición espiritual. Que todo espíritu contrario sea expulsado, que toda presencia maligna se retire, que reine la paz y que el Espíritu Santo habite en ese hogar. El Papa enseña que no hay poder en fórmulas, pero hay poder en quien cree. La unción bien hecha es como levantar una cerca espiritual. Y quien vive allí comienza a notar la diferencia. El aire cambia. La mente se aquieta. El clima del hogar se vuelve más liviano. Y el hogar comienza a reflejar la presencia del cielo. Pero ¿qué sucede después de eso? ¿Qué experimentan las personas en la práctica tras ungir sus casas con fe? Hay testimonios escondidos, cambios inesperados, relatos que muchos desconocen. Eso es lo que será revelado en el próximo punto. Hay historias que nunca llegaron a los púlpitos, pero que el cielo registró como testimonios vivos del poder que se manifiesta cuando una casa es ungida con fe. Personas comunes, familias en crisis, hogares rodeados de conflictos silenciosos, todos experimentaron cambios tan profundos que no pueden explicarse con lógica. El Papa revela que estos testimonios no son excepciones, sino evidencias de lo que sucede cuando alguien decide tomarse en serio la consagración de su hogar. El aceite no es el protagonista, pero se convierte en un canal de acción espiritual cuando se aplica con entendimiento, oración y autoridad. Una mujer cuenta que, tras años de crisis de ansiedad e insomnio, decidió seguir las orientaciones para consagrar su casa. Oró, ayunó, consagró el aceite, y ungiendo cada habitación, declaró las promesas de la palabra de Dios. Esa misma noche, por primera vez en meses, durmió en paz. El ambiente era diferente. Describió como si un peso hubiera sido levantado del aire. El clima de la casa se volvió más liviano. Incluso el comportamiento de los hijos cambió. No hubo música, no hubo predicación. Solo hubo un acto de fe que cambió la atmósfera. Una pareja en conflicto constante también testimonió transformación. Las discusiones surgían de la nada. Pequeñas cosas se volvían tormentas. Tras oír sobre la unción del hogar, decidieron hacerlo juntos. Confesaron pecados, se perdonaron, consagraron el aceite y marcaron puertas y ventanas. Lo que antes era guerra se volvió comunión. No fue inmediato, pero sí visible. El Papa revela que hay hogares donde la opresión se alimenta del ambiente contaminado, y cuando ese ambiente es purificado espiritualmente, las relaciones comienzan a restaurarse. Es como si la presencia del Espíritu Santo abriera espacio para el diálogo, para el respeto, para que el amor se reactive. También hay relatos más intensos. Personas que escuchaban voces, veían sombras, sentían toques durante la noche, viviendo bajo constante perturbación espiritual. Tras la unción con oración y ayuno, los signos cesaron. No fue sugestión mental. Fueron manifestaciones espirituales que retrocedieron ante la autoridad del nombre de Jesús y la consagración del ambiente. El Papa destaca que, aunque no todos tengan experiencias visibles, el mundo espiritual siempre reacciona cuando la fe es activada. Algo siempre cambia cuando se unge con entendimiento. Lo que más impresiona en estos testimonios es que la mayoría de las personas no esperaba tanto cambio. Muchos empezaron con dudas, pensando que sería solo un gesto simbólico. Pero después de ungir sus casas, notaron que había algo más. Algo que no se ve, pero que se siente. Un silencio diferente. Una paz duradera. Una sensación de limpieza espiritual. Eso muestra que el mundo invisible es más real de lo que muchos imaginan. Y que, al marcar puertas y habitaciones con fe, algo se rompe en las regiones espirituales. Y no se trata solo de experiencias individuales.
También hay testimonios relacionados con el área financiera. Personas que vivían ciclos de escasez, puertas siempre cerradas, sueños estancados. Tras ungir sus hogares, comenzaron a ver desbloqueos, respuestas, nuevas oportunidades. El Papa explica que esto ocurre porque los ambientes espiritualmente oprimidos también interfieren en la mente, las decisiones, el discernimiento. Cuando entra la presencia de Dios, llega la claridad. Y con claridad, se abren las puertas. Todo comienza con una decisión: convertir el hogar en territorio santo. Pero el enemigo no observa eso pasivamente. Hay una resistencia invisible contra las casas ungidas, y hay estrategias espirituales que usa para impedir que realices ese acto. De eso tratará el próximo punto. Hay algo que el enemigo teme profundamente, y no es solo una oración fuerte ni una palabra bien predicada. Él teme los ambientes consagrados. El Papa revela que una de las armas más ignoradas por los cristianos es la consagración del propio hogar. Y justamente por eso, hay una resistencia silenciosa y constante para impedir que tomes esta actitud espiritual. No es coincidencia cuando sientes pereza, duda o incluso olvido al momento de ungir tu casa. Hay una guerra invisible para mantener tu hogar vulnerable. Y el motivo es claro: las casas ungidas son fortalezas impenetrables. El enemigo opera a través de legalidades. Necesita brechas, acceso, permisos abiertos por negligencia espiritual. Y cuando un ambiente es marcado con aceite consagrado, esa legalidad es quebrada. Por eso lucha con todas sus armas para que la unción no ocurra. El Papa revela que, muchas veces, antes de la unción, surgen discusiones sin sentido, distracciones inesperadas, cansancio físico inusual, pensamientos de duda o incluso ataques emocionales. Todo esto forma parte de un cerco invisible para que la persona desista. Porque el infierno sabe que, después de la unción, el territorio espiritual cambia. Y lo que antes era fácil para él, ahora se vuelve inaccesible. La resistencia no termina allí. Muchas veces, incluso después de la unción, surgen situaciones que intentan cuestionar la eficacia del acto. Como si el enemigo susurrara al oído: nada cambió, fue solo simbolismo, te estás engañando. Pero el Papa enseña que esta es una de las tácticas más comunes del acusador: intentar robar la fe justo después de un acto de consagración. Por eso, la unción necesita ir acompañada de permanencia espiritual. Leer la palabra, mantener la oración viva, continuar proclamando la presencia de Dios en casa. Porque el enemigo no solo odia las casas ungidas, también intenta reentrar cuando percibe descuido y rutina espiritual apagada. Y hay un secreto importante: el enemigo no respeta apariencia, respeta autoridad. No sirve ungir con aceite caro si no hay vida en consagración. Él no teme el acto, teme la presencia. La unción solo tiene poder cuando hay entrega. Por eso, muchos hacen la unción y no ven cambio, porque trataron el acto como un amuleto, no como un portal espiritual. El Papa afirma que donde hay entrega genuina, hay blindaje sobrenatural. Y por eso el enemigo hace todo lo posible para mantener al cristiano alejado del entendimiento. Las casas ungidas se convierten en moradas de paz, campos de revelación, fortalezas contra el mal. Y él lo sabe. Otro punto ignorado es que la resistencia no viene solo a través de ataques directos. A veces se disfraza de lógica. Personas cercanas se burlan, cuestionan, dicen que eso es exagerado. Hay un esfuerzo del enemigo en usar incluso voces queridas para paralizar la fe. Y muchos ceden, desisten, lo dejan para después. El Papa advierte: cuanto más se pospone el acto de consagración, más se prolonga el dominio espiritual del enemigo en ese espacio. Él no se asusta con paredes bonitas, muebles nuevos o cultos dominicales. Él retrocede ante la presencia constante de Dios dentro del hogar. Y hay algo aún más serio. Cuando la casa es ungida, el enemigo pierde un punto de control. Ya no consigue manipular emociones con la misma facilidad, no domina más el ambiente. Entonces redirige los ataques. Intentará afectar los vínculos, las situaciones externas, las emociones de los moradores. Por eso, el momento posterior a la unción también es un tiempo de vigilancia, porque la victoria ya fue decretada, pero el mantenimiento de esa conquista exige un posicionamiento continuo. El Papa afirma que la unción es un comienzo, no un fin. Abre el espacio para que el cielo actúe,
pero te corresponde a ti mantener ese espacio ocupado por la presencia divina. Ahora que esta batalla silenciosa fue expuesta, es necesario entender qué sucede espiritualmente cuando el hogar es verdaderamente consagrado. ¿Cuáles son los efectos duraderos? ¿Qué cambia en la atmósfera, en el ambiente, en el alma de la casa? Estas revelaciones profundas serán presentadas en el próximo punto. Hay casas que cargan cansancio aunque todos duerman bien. Ambientes que parecen en silencio, pero donde el alma no encuentra reposo. Hogares donde hay provisión material, pero falta alegría, unidad y dirección. El Papa revela que muchos viven dentro de estructuras físicas organizadas, pero espiritualmente desordenadas. Porque no es el tamaño de la casa ni su decoración lo que determina la atmósfera espiritual de un hogar. Es la presencia que habita en él. Y cuando la unción con aceite se realiza de forma consagrada, algo invisible se instala. La casa se convierte en territorio espiritual consagrado. Y todo empieza a cambiar desde dentro hacia afuera. Lo que sucede en una casa ungida no es solo simbólico, es real. El ambiente espiritual pasa a ser ocupado. Y cuando la presencia de Dios ocupa, ella gobierna. El Papa enseña que hay 3 niveles de cambio que ocurren después de la consagración de un hogar: la atmósfera, la percepción y la dirección. La atmósfera cambia porque la opresión espiritual pierde legalidad. El aire parece más liviano, la mente respira mejor, el ambiente se vuelve más receptivo a la oración, a la adoración, al descanso. La percepción cambia porque los moradores comienzan a notar con más claridad lo que antes ignoraban. Es como si los ojos espirituales se abrieran. Lo que antes era como una hora incómoda. Las conversaciones cambian. Los hábitos se ajustan. Y la dirección cambia porque Dios comienza a influir en las decisiones tomadas dentro de ese espacio. Un hogar ungido se convierte en una extensión del altar. Es como si las paredes guardaran memorias espirituales. Quien entra lo siente. Quien vive allí es moldeado. El Papa afirma que la unción no solo protege, sino que transforma. Cambia el ambiente emocional, psicológico e incluso relacional. Los hijos duermen mejor. Los cónyuges perciben más paciencia. Decisiones antes confusas se tornan más claras. No es magia. Es el resultado de un ambiente donde el Espíritu Santo se siente bienvenido. Porque donde Él es honrado, Él habita. Y donde Él habita, Él gobierna. Otro efecto poderoso es la renovación espiritual dentro del mismo hogar. La oración vuelve a fluir. La lectura de la palabra vuelve a tener sentido. La música cristiana encuentra su lugar. Incluso las comidas se tornan más ligeras. El Papa explica que la unción no es solo un gesto, es una señal para el cielo y para el infierno. Un hogar ungido está bajo una nueva cobertura. Las tinieblas lo reconocen y retroceden. Los cielos lo reconocen y responden. Y el Espíritu se manifiesta donde hay santidad y honra. Por eso es común que, después de la unción, los sueños espirituales se intensifiquen, palabras proféticas comiencen a surgir dentro de la familia, e incluso direcciones divinas sean liberadas en el silencio del hogar. Pero hay algo aún más profundo. Cuando la casa es ungida y mantenida en consagración, se convierte en un refugio no solo para quienes viven allí, sino también para quienes la visitan. Los visitantes sienten paz sin saber por qué. Personas abatidas salen diferentes. El ambiente se vuelve sanador. Y el Papa enseña que ese es uno de los mayores propósitos de la consagración del hogar, que se convierta en una extensión de la presencia de Dios en la tierra. No solo un lugar de refugio, sino un punto de luz en medio de la oscuridad del mundo. Esto explica por qué el enemigo luchó tanto contra ese acto. Él sabía lo que sería generado, porque cuando el cielo empieza a habitar una dirección, todo a su alrededor se ve afectado. La calle cambia, el barrio lo siente, el ambiente espiritual alrededor se ajusta, y la casa comienza a emitir una frecuencia diferente. No es visible a los ojos humanos, pero en el mundo espiritual es como si se levantara una bandera. Aquí reina el Señor, y lo que reina dentro de la casa, también gobierna la vida de quienes allí habitan. Por eso, entender esta dimensión es solo el comienzo. Lo que fue revelado hasta aquí es una semilla, pero ahora es tiempo de actuar, de consagrar, de transformar. Lo que está en tus manos es más que aceite. Es autoridad. Y es hora de activar esa autoridad. Ahora que has oído cada revelación, cada fundamento espiritual, cada detalle que el cielo quiso revelar sobre la unción del hogar,
Es momento de tomar una decisión. ¿Qué harás con todo lo que recibiste? No basta con emocionarse o impresionarse con las verdades espirituales. Es necesario posicionarse. El Papa lo dejó claro. La unción con aceite no es un ritual místico, sino un acto de fe que cambia atmósferas, restaura familias, protege caminos y transforma la casa en un territorio del espíritu. No necesitas esperar por un momento perfecto. El tiempo de actuar es ahora. Comienza orando. Pide dirección. Arrepiéntete de lo que sea necesario. Consagra el aceite y declara con voz firme que tu casa pertenece al Señor. El enemigo puede haber dominado por mucho tiempo, pero cuando entra a la presencia de Dios, está obligado a salir. Tu casa fue hecha para ser un lugar de refugio, descanso, comunión y vida. No puede seguir siendo un campo de batalla sin control. Al ungir con fe, estás trazando un nuevo comienzo. Y la promesa es clara. Donde el Señor reina, hay paz, protección y provisión. Que tu hogar sea un altar, y que cada habitación cargue la presencia del Altísimo. Si este mensaje habló contigo, si despertó algo en tu espíritu, haz clic en me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda a alcanzar más vidas que también necesitan esta verdad. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana, una nueva palabra profética y práctica es liberada aquí. Y no te olvides de compartir con alguien que necesita transformar el ambiente donde vive. Dios quiere hacer de tu hogar un lugar donde el cielo toque la tierra.